Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da un gusto saludarlos como cada lunes que nos encontramos acá en este taller virtual de historia y que ustedes han hecho de sus preferidos. Les agradezco mucho, en primer lugar le agradezco mucho a nuestro club, Country Yucatán, por esta oportunidad, a ustedes, ¿okay? Porque he recibido sus comentarios y la mera verdad son ustedes muy amables. Aquí lo que demuestra es que ustedes son también conocedores de la historia y les gusta la historia, el mérito es suyo. Bien, vamos a continuar hoy con el tema de la locura de una princesa. Okay. Bien, y aquí vamos a comentar varias cosas. Les dije las dos sesiones anteriores que me estoy basando mucho en el libro del príncipe de Grecia, don Miguel de Grecia, que es, para mí, es el más actualizado, el más moderno, el que ha logrado entrar a los archivos de la familia real belga y que nos pone un contexto que solo él nos ha puesto. Eso sin quitar mérito a todos los demás autores que han dedicado a escribir durante años sobre pues, la locura de Carlota, la locura de lo que pasó con Maximiliano y todo lo que ustedes ya saben. ¿Okay? En verdad, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Hay muchos escritos. Desde que murió el Imperio Mexicano, hubo una cantidad inmensa, quizás la etapa histórica más narrada en libros, en novelas, hasta en obras de teatro. ¿Okay? Muchísimos, hay mucho. Pero para que nos ubiquemos realmente en las fuentes serias, pues quiero recurrir de nuevo a Miguel de Grecia. Una autora muy famosa que hace 3 años se dedicó a la investigación de los archivos de la emperatriz, que fue doña Marta Zamora, o es doña Marta Zamora, también ha hecho muchos libros. Actualizó uno de ella misma de hace como 20 años, que se llama Carlota, la falsa emperatriz de México. Y ha escrito otras, Maximiliano y Carlote, muy interesantes. Tiene acceso de documentación de primera mano, pero definitivamente quizá por los contactos que tuvo y tiene don Miguel de Grecia, logró entrar hasta lo más profundo de los archivos privados personales de la familia belga, real belga. Entonces, hay cosas que nadie dice, más que él, y no lo inventa, no es novela, es historia. Y como historia que es, muy importante la opinión que él dice, porque tiene y tuvo a mano los documentos. De luego que sí, nos vamos a basar hoy principalmente en la famosísima y tradicional obra del Conde Corti, una magna obra que se escribió aún en vida de la mayoría de los personajes, que a principios del siglo XX, en donde definitivamente pues, está muy del lado de Maximiliano, del Imperio, pero reconoce las cualidades de Benito Juárez y de otros personajes mexicanos que participaron en esa contienda. Independientemente, también vamos a mencionar a José Luis Trueba Lara, que también habla sobre esta parte del imperio, y a muchos otros autores mexicanos tradicionales, como Francisco Bulnes, del verdadero Juárez, como Hilarión Frías y Soto. En fin, hay una gama que nos pasaríamos una hora o quizás hasta más solamente con la bibliografía. Por lo tanto, vamos a empezar ya a contar pues esta vida trágica, porque la primera clase fue una vida hasta cierto punto pues de una princesa. Después, cuando se casa con Maximiliano, pues empiezan sus infelicidades. Y ahora, cuando aparentemente iba a ser una gran felicidad, es cuando va a toparse con la infelicidad, con la tragedia y con la locura, que es lo que vamos a intentar ver en estos dos últimos capítulos sobre la locura de una princesa. Bien, nos quedamos la vez pasada, que había Napoleón enviado a un grupo de mexicanos a hablar con Maximiliano, y que Napoleón, no había pensado en un principio en Maximiliano como candidato al trono de México. Inclusive pensó que no aceptarían. Al final, Napoleón dijo, a lo mejor se acepta. Y entonces
es cuando manda a estos mexicanos. Estos mexicanos, cuyos nombres ya hemos comentado, que hacía años que estaban intentando un imperio. Para ellos era un fracaso la política mexicana. Muchos de ellos soñaban inclusive con volver a la colonia, con volver a la época de la Nueva España, porque estaban viendo que en 40 años, casi 50, medio siglo, México no se consolidaba e inclusive ni siquiera se conformaba como un país. El sueño de Iturbide de la unión entre todos los mexicanos había sido un mito, porque lo que había pasado era la desunión, como hasta hoy, desgraciadamente. Entonces, pensaron que quizá lo mejor era pues que viniera como antes, que viniera un príncipe extranjero, ya no un virrey, sino un príncipe católico y que gobernara. Y eso, ya lo comentamos la vez pasada, eso era lo que habían hecho. ¿Okay? Desde la época de Santana, cuando viene el liberalismo, ¿okay? Que eso es otra historia, cuando viene el grupo liberal, está en una guerra civil entre dos partidos muy poderosos en México. El Partido Conservador, que veía a México protegido por una potencia europea católica, respetando su historia y sus raíces, contra un partido liberal que veía a México protegido también, pero por una potencia económica fuerte, ¿okay? Protestante, moderna, como eran Estados Unidos. Estos dos se van a enfrentar en 1857 a 1860 y va a triunfar el grupo liberal encabezado por el señor Benito Juárez. Este triunfo no va a ser un triunfo netamente del Partido Liberal, sino que Benito Juárez va a invitar a los Estados Unidos a que lo apoyen, y después de una serie de triquiñuelas que no es el tema a contar, ya algún día si ustedes quieren hablaríamos de los mitos sobre Benito Juárez que se han inventado muchísimo. Intervienen los Estados Unidos a favor de Benito Juárez y son los que inclinan la balanza definitivamente a favor del Partido Liberal. Esto hace que los liberales derroten a los conservadores y la mayoría de ellos, cabecillas, se fueran a Europa. Con la mente, pues dentro de una lógica histórica y realista, pues tenían razón. Si los liberales habían invitado a los Estados Unidos para vencerlos a ellos en una guerra intestina, pues ellos tenían todo el derecho también de invitar a alguien de Europa a que venga aquí a sacar a los liberales que habían ganado de una manera pues apoyada por el extranjero. Y este nuevo grupo se va a vivir principalmente a París. Y es ahí donde van a contactar con José Manuel Hidalgo, al que van a revivir con la idea de un protectorado. Vivir con la idea de que venga un príncipe católico. Era el momento, porque al caer Santana, esa idea se perdió, aunque ellos se quedan a vivir ahí, pero se perdió. Y es lo que les conté la semana pasada, cuando viene la famosa picnic de Biarritz, donde Hidalgo se entrevista con la emperatriz Eugenia, y es Eugenia, una fanática católica, fanática de su propia historia, que ve el peligro de que la joya de la corona española en la época de los Habsburgo y de los Borbón, ¿okay?, fuera absorbida, comida y destruida por los Estados Unidos. Y es entonces cuando interesa a su marido a Luis Napoleón Bonaparte, llamado Napoleón III. Y es ahí donde viene la plática, la primera entrevista con Almonte, con José Manuel Hidalgo, y entonces se empieza a manejar que es interés de la Francia tener una especie de colonia en México. Si Estados Unidos iba a llevar el paquete, Estados Unidos se iba a convertir en el dueño y señor de América. Y como ya vimos también la vez pasada, se iba a convertir en el que pusiera las condiciones para comerciar a todo lo largo y ancho de América, y evidentemente de alguna manera imponiendo su voluntad en los dos océanos que eran el Atlántico y el Pacífico. Y esto no podía pasar. Entonces es cuando Napoleón, que era el dueño de Europa, por así decir, en ese momento, política y económicamente hablando, tiene un interés, que además la esposa Eugenia se lo va a estar presionando. Y es aquí cuando entonces empiezan a manejar nombres de quién pudiera ser. En un caso dado solamente era sondeo,
no era una invitación aún, y es conocer el nombre de Maximiliano. Y es con un grupo de conservadores encabezados por don José María Gutiérrez Estrada, don José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, don Ignacio Aguilar y Marocho y otros más, el padre Miranda, ¿okay? Se deciden, invitados por Napoleón, a que fueran a ver a este Maximiliano, que ya tenía, pues obviamente ya se le había avisado que esta comisión iría a verlo a Miramar. Ubiquémonos en el momento que vivía Carlota. Era un momento de infelicidad, el matrimonio estaba destruido, definitivamente, no estaban bien avenidos, como ya lo vimos, eso que algunos autores quieren decir por romanticismo, ¿okay? De que se querían mucho y que las cartas, sí es verdad, las cartas sí lo dicen, eso sí es verdad, pero el papel todo aguanta. ¿Okay? Y Maximiliano, ya no sabemos si porque estaba más loco o porque lo quería y tenía una doble personalidad, como ya comentamos la vez pasada. Sí, efectivamente son cartas muy románticas, sí es cierto, pero la vida real no fue así, como demuestran los testimonios de cientos de gentes que los conocieron cercanamente, inclusive los mexicanos, como la dama de compañía, la señora del barrio, que era la dama de compañía de Carlota. Okay. Joaquín Velázquez de León, muy cercano a los emperadores, se estaba dando cuenta que no había un avenimiento, y no lo había. Entonces el matrimonio estaba destruido. Pero cuando llegan estos mexicanos, ¿okay? Maximiliano los recibe en su estudio en Miramar. Y después de una explicación que da Gutiérrez Estrada, que lo califican como un tipo aburrido, un tipo muy acartonado, una persona que de plano que los propios comisionados decían, pues ni modo, tiene que hacer ¿okay? Da un discurso de 2 horas y Maximiliano se lo echa de pie, no se va a sentar, está como un buen oscuro escuchando cosas que a veces pues, no entendía claramente a qué se referían, y después ¿okay? De que termina todo el discurso, una lecturota que había llevado José María Gutiérrez Estrada, ¿okay? Entonces Maximiliano contesta y le dice: muchas gracias por haber pensado en mí, en la casa de Carlos V, para gobernar ese país. Desde luego que sería un honor ir ahí, pero en primer lugar tengo que pedir ciertas condiciones. La primera, que tengo que contar con el apoyo de mi augusto jefe de familia, el emperador Francisco José. En segundo, con el apoyo económico y militar del emperador de los franceses, que es el señor Napoleón III. Tercero, que la comunidad europea, aún no era la comunidad como hoy la entendemos, esté de acuerdo en que su servidor católico pues vaya con la idea de regenerar a un país que está en plena depravación. Y el último punto, el más importante, era que el pueblo mexicano, por las vías legales correspondientes y de forma masiva, vean ustedes la idea de Maximiliano, masiva, demuestre que quiere que yo vaya. Y les dice: yo reconozco a ustedes la autoridad como una comisión, pero necesito al pueblo. Necesito que él sea el pueblo que masivamente me llame. Cumplías todas estas condiciones, ¿okay? Y con la bendición del Papa, entonces me encaminaré hacia ese país que ustedes me llaman. Esto es una bronca. Esto era una bronca, una cuestión muy complicada, porque no sé qué pensarían estos refugiados mexicanos. Realmente no tengo idea qué pudieran pensar. Pero ustedes pensaban que Maximiliano iba a decir en ese momento: sí, ahí voy, mañana voy de una vez, que me den mi pasaje, no sé qué. Quizá eso pensó. Pero el hecho es que le dijeron todo esto. Y entonces quedaron perplejos. Porque entonces ahora había que cumplir esas condiciones. Y entonces es cuando recurren a Napoleón. Y Napoleón dice: bueno, para empezar, necesitamos varias cosas. Uno, lo que la comunidad europea piense o no piense, eso a mí me tiene muy sin cuidado, porque la comunidad europea la manejo yo. Así que si Maximiliano quiere ir preguntando a todas las casas reinantes, ese es su problema. Pero que le digan que sí o le digan que no, eso no importa. Yo voy a hacer un acuerdo con él, donde me voy a comprometer
a sostenerlo con dinero y con tropas, mientras él hace un ejército mexicano. ¿Okay? Por eso no hay ningún problema. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas? Que Francisco José lo deje ir. Allá tiene que Maximiliano que trabajar. 2, esa cartas o esa votación que quiere Maximiliano de los mexicanos, ¿cómo la conseguimos? ¿Cómo las vamos a conseguir? Porque evidentemente, ¿quién está ahorita ahí que manda? Pues el indio ese Juárez, le contestaban ellos. Pues Juárez no va a hacer una serie de cartas para que venga un príncipe. Tenemos que ir nosotros. ¿Y cómo vamos nosotros, los franceses? Napoleón ya tenía perfectamente bien organizado esto. Dice, tranquilos, ¿okay? Acaba de llegar una notificación que Juárez suspende el pago de la deuda externa y estamos involucrados como acreedores, Inglaterra, España y nosotros. Es una oportunidad de oro como pretexto para ir a México, con el pretexto de cobrar. Pero ya estando ahí, ¿okay? Nos vamos a quedar. Y si vamos con Inglaterra y España, mejor. Porque entonces nadie no va a aparentar que fuimos solos. Y otra notificación que les da Napoleón a los emigrados mexicanos. Otra buena noticia. Ustedes dicen que Juárez está protegido por los Estados Unidos. Así es, Majestad. Otra buena noticia. Estados Unidos acaba de estar en guerra. Acaba de llegar la notificación y se han dividido. Hay estados de la Unión y otros estados confederados. Estados Unidos no puede ayudar a Benito Juárez. Es el momento. José Manuel Hidalgo y Esnaorízar en sus memorias, otro de lo cual me estoy basando mucho, dice que nunca, ni antes ni después de esto, claro que él vivió un tiempo más, como 40 años más vivió después de esto, se dieron tantos factores que propiciaron la intervención europea. Suspensión de pagos, Estados Unidos en guerra, la idea de que un príncipe católico fuera, o sea, todo esto como que coincide en un momento y en un lugar de la historia, y si no se aprovechaba ese momento, así, una oportunidad al vuelo, quizá jamás se volvería a dar. Era la oportunidad. Era la oportunidad. Y mientras Maximiliano, indeciso, porque efectivamente no tenía mucha idea de qué era México y no sabía a qué se estaba metiendo, indeciso, le preguntaba a toda Europa que qué le parecía, porque Maximiliano era una persona completamente incapaz. Era un individuo muy veleidoso y que no tenía mucha inteligencia. O sea, fíjense muy bien qué momentos se van a dar. Cuando se dé esto, se van a enfrentar dos personajes importantes, Benito Juárez y Maximiliano. Pero qué bruto, había una diferencia enorme ahí. Juárez era una inteligencia gigantesca, político avesadísimo. Maximiliano, la mera verdad, era un tonto. O sea, no era el hombre para venir a México estando un presidente como Juárez, y ahí, vamos a poner que no estuviera ni Juárez. El simple hecho de venir a un país como México, Maximiliano no era el hombre adecuado. No era. Y si él hubiera sabido que era plato de novena mesa, porque evidentemente no era el primero al que ellos querían, Napoleón, o sea, porque todos los lo escogió por eliminación, no por capacidad. Así de simple. Ahora, ¿quién era la inteligente? Carlota. Es así, era inteligentísima. Entonces, mientras viene todo lo que en otro tema narraremos, porque nuestro tema es principalmente la figura de Carlota, mientras hacía toda la politiquería y la burocracia y el problema de que voy a cobrar, que vienen con Inglaterra, con España, y que al final de cuentas Francia dice vamos a quedarnos y vamos a invadir México, y los otros dos dicen no y se retiran, viene la batalla del 5 de mayo y todos los demás que hemos conocido alguna vez en la vida. Mientras todo esto ocurría a lo largo de esos meses y de ese año de 1862, Maximiliano se dedicaba a preguntar si era conveniente ir.
a México. Y lo chistoso, como dijo Napoleón, que ya se lo imaginaba, todos pensaban que era una locura. Todos pensaban que era una locura. Nadie pensaba que era correcto venir. O sea, es una locura irse a México. O sea, es un país que está en líos todo el tiempo. Te vas a meter en pleitos intestinos y vas a terminar como el Redentor crucificado. No tiene caso. No vayas, no vayas. Y en efecto, todos eran no. Pero la que se va a entusiasmar con la idea es Carlota Amalia Leopoldina de Bélgica, de Gotha, Coburgo y Orleans. Porque apenas ella sabe de los mexicanos y sabe que le ofrecen un trono en un lugar que para los europeos era un lugar tropical y paradisiaco, Carlota se pone a estudiar que era México y le dan unos deseos de venir. Así como los emigrados mexicanos vieron la oportunidad de que Estados Unidos no interviniera y que podían ahora sí invadir México con los franceses, así Carlota vio la oportunidad de salvar su matrimonio. Era el momento de salvar. Ella tenía que ser emperatriz. Para empezar, para eso la había educado su padre. Y el papá, aunque con reticencias, vio la oportunidad de, bueno, ahí te puedes realizar más. Sin embargo, cuidado, porque no es lo mismo haber sido reina de Portugal que ser reina de un país que siempre está en problemas y que se está peleando contra ellos mismos. Entonces, cuidado con lo que te vas a meter, con lo que se va a meter tu marido. Entonces, Maximiliano, con todo lo que le llegaba de México, no quería decir que sí, estaba pensando, y como buen personaje limitado de cabeza, limitado de inteligencia, voluble e indeciso, daba tiempo. Resuelvo luego, cosa que al mismo Napoleón le comentaba a Eugenia, decía, bueno, este austriaco, ¿qué espera? Que diga que sí o que diga que no, pero que diga ya algo, que responda sí o no. Ese era Maximiliano, un tipo indeciso, y por eso lo van a matar, por indeciso. Pero en fin, pero Carlota se entusiasmó. Pensaba, si voy a México, borramos con el pasado europeo y entramos a un país tropical, a una especie de isla paradisiaca, en donde ella había oído que había muchas cosas y muchos remedios, cosas naturales. Alguna hasta pensó que había algún brebaje, el toloache tal vez, para darle a Maximiliano y volviera ese amor. Era la oportunidad. Y si en un momento dado esto fallaba, aunque Carlota nunca lo pensó como un fallo, ella sería lo que le habían preparado a ser, emperatriz. Y eso no lo soltaría. Entonces Carlota, con todas sus fuerzas, va a luchar con Maximiliano para decirle, vamos Max, mi querido Max, vamos y vamos. Maximiliano no se decidía y se complica las cosas cuando Francisco José le dice, claro que te puedo dejar ir, por supuesto que sí, porque a lo contrario, ya que quedamos que le estorbaba ahí, pero hay una condición: si te vas a ir, vas a renunciar a todos tus derechos aquí en la casa de Austria. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué, hijito? Le dice. Manito le dice, ¿cómo que por qué? Porque es muy fácil para ti irte ahí como emperador y conservando tu archiducado. Fracasas ahí, y entonces aquí vengo como para ser archiduque. O sea, 2 veladoras prendidas. No, conmigo no va eso, mi querido Max, le dice. Sí vas, pero o emperador o archiduque. No hay 2. Así que, pero pues entonces no. Entonces, y cuentan que hasta Francisco José le dice, no, que confías mucho en ese país que tanto te está llamando, que según los mexicanos te están llamando. Entonces, ¿cuál es la duda? Lo que hizo Cortés, destruye tus naves. Ya no hay vuelta atrás. Tú tienes los ojos hacia atrás, Macles, y eso no se hace. Si vas a aceptar, ya no tienes por qué voltear a ver. Así que renuncia al archiducado. Pues no lo renuncio. Pues no, pues no te vas. Y entonces peor, eso complica las cosas. Entonces Carlota dice, bueno,
¿Y cómo? Tu hermano no me da permiso. ¿Y por qué no te da permiso? Pues porque no quiero renunciar al archiducado. ¿Qué tal si nos va mal? Es que no nos va a ir mal. O sea, ese espíritu fatalista de Maximiliano, quizá desde la muerte de María Amelia, era lo que lo tenía así. Y Carlota, pero Max, por favor, vamos, vamos. Napoleón lo aligeraba. ¿Sabes qué, Max? Ya estamos en México. Okay. Ya tomamos la Ciudad de México. El llamado presidente Juárez ya huyó de la Ciudad de México. Lo persiguen mis tropas. Pero tienes ya decidirte si vas o no vas. Si no, ¿qué estamos haciendo? No, México no nos va a pagar y en última instancia, okay, ya estamos ahí, ya nos cobramos a lo chino. Pero decídete, decídete. Y Maximiliano no se... Un año está Maximiliano así. Un año. Que sí me decido, que no me decido, que sí me decido. Carlota tiene que hablar con su suegra, la archiduquesa Sofía, para decir que interceda, que se defina. Okay. Que por lo que le diga a Francisco José que lo deje ir. Porque eso era el problema. Maximiliano sigue con la misma. No puedo ir, no me dan permiso, no voy. Bueno, en fin, Sofía habla con Francisco José, según se sabe y según nos cuenta Conde Corti. Habla con Francisco José y que Francisco José le dice: mira, mamá, tú eres la emperatriz madre, todo muy respeto, pero yo no puedo ceder en esto. O sea, ¿te parece justo y lógico que Maximiliano se vaya como archiduque de aquí, sea emperador de allá y archiduque de aquí? ¿Qué van a decir los súbditos? Y además muy cómodo para él. El día que le haga mala comida de allá, va a decir: pues regreso, soy archiduque de Austria. Matías, al contrario, yo te pido que si él se quiere ir realmente, y todos queremos que se vaya, convéncelo a que acepte y firme la renuncia de sus derechos austriacos. Porque él se va a volver mexicano. Entonces, no es lógico esto. La mamá lo entiende. Y si tiene razón, hijo, voy a hablar con él. Y después de una serie de pláticas de la mamá con Maximiliano, Maximiliano no convencido, pero definitivamente volvemos a lo mismo, esa veleidad que tuvo toda la vida, acepta firmar un acuerdo de familia en donde Maximiliano renuncia a los derechos en Austria, por lo tanto dejaba de ser archiduque para volver a ser, para ser el emperador de México. Ya el obstáculo ya estaba listo. Por lo tanto, Napoleón, a la cual se le notifica esto, bueno, pues qué bueno que ya lo decidió. Bueno, pues ahí voy a mandar otra vez a la comisión, que está desesperada, para que ya le ofrezcan ahora sí la corona de México. Y vuelve a esa comisión, que era el 3 de octubre de 1863, en otra reunión, la segunda en Miramar, donde se había preparado hasta un almuerzo, hasta todo, para que en el almuerzo se hiciera el ofrecimiento oficial ya y se le nombrara emperador, nombrado, más no coronado, la coronación sería hasta en México, como emperador de México. Maximiliano ese día estaba en un estado de depresión que no se puede imaginar. No estaba convencido de ir. Había renunciado a sus derechos tradicionales al trono. Se iba a un país que no conocía y que se basaba meramente en lo que le decían ese grupo de 50 mexicanos y de Napoleón, que ya tenía 40,000 tropas en México esperándolo. Así deprimido, Maximiliano recibe a los mexicanos en un estado de depresión, junto con Carlota, para que le diera fuerzas, así dice, para que le diera fuerzas. Y cuando Maximiliano titubeaba en contestar, era Carlota la que contestaba. En pocas palabras, fue Carlota la que aceptó el trono, por así decirlo. Y después, cuando por fin es la aceptación del trono, se hace el almuerzo en los jardines de Miramar, donde Maximiliano no va. No va. Se siente mal, está en pleno estado de depresión y, según algunos autores, se encerró en su cuarto a llorar. Porque estaba arrepentido, no sabía si lo que había hecho estaba bien. Y la que preside ese almuerzo con los mexicanos es Carlota.
y se veía claramente la silla vacía de Maximiliano, que todos preguntaban y Carlota tenía que estarlo justificando. Es que se siente mal, pero está muy contento para nada. Así fue. Bueno, fíjense cómo empezaba. Hay un refrán que dice, lo que mal empieza, mal termina. Pues empezaba mal esto. Los augurios para el futuro imperio mexicano eran malísimos. Bien. Una vez, 2, 3 días, entonces Maximiliano y Carlota van a París. Y ahí Napoleón dice, bienvenido hermano, qué bueno que ya aceptaste. Más tranquilo Maximiliano, como que más resignado a su suerte. Carlota feliz conversando con Eugenia. Carlota sabía mucho mejor el español que Maximiliano, que lo estaba aprendiendo. Y ahí se firma el Tratado de Miramar famoso, donde Napoleón se comprometía a sostener a Maximiliano con tropas y con dinero, y Maximiliano se comprometía a pagarle la deuda que le debía, que originó todo esto, ese fue el pretexto, a Francia, y evidentemente pues también a pagar el 50% de los gastos del ejército. Aclaro, en ese tratado, y se los digo muy importante porque los mexicanos que escriben acerca de esta época, son muchos, y muy buenos todos, no hay uno que yo diga, más piojoso, no, todos, aún los muy liberales y que le van a Juárez, aún ellos tienen ese romanticismo, ¿okay? En donde si bien no tratan de justificar a Maximiliano, si no lo tunden, y al que tunden como el malvado de todo esto, el perro malo de la película, el desgraciado, es a Napoleón, y es al que tunden sobre todo los mexicanos, y le pegan. Lo abandonó, maldito desgraciado perro, tenía que ser un Bonaparte, un hijo de la tal por cual, y aquí nadie repara, y si reparan lo pasan por alto para salvar esa parte romántica, bonita del emperador, de la emperatriz, todo eso. Nadie repara que el Tratado de Miramar, Maximiliano se comprometía a pagar, cosa que nunca hizo. Se comprometía a darle sueldo un 50% de los soldados franceses, cosa que nunca hizo. Se comprometía a formar un ejército mexicano, cosa que nunca hizo. Y en una de las cláusulas, creo que era la 9ª, estaba que el ejército francés solo iba a estar un determinado tiempo mientras Maximiliano hiciera el ejército mexicano. Estaba ahí solamente para el inicio, después tenía que ir, si no era... No, ¿qué hacía el ejército francés ahí? El problema fue que Maximiliano no cumplió ninguno de los puntos del Tratado de Miramar con Napoleón. Entonces, cuando Napoleón lo retira por causas muy justificadas para Francia, que luego contaremos en su momento, ¡ah! ¡Me abandona! Oye, chiquito, tú no cumpliste nada. Entonces, no fue el malo de la película de Napoleón. Aquí todos fueron culpables, pero si hubo uno cuya culpabilidad raya en la estupidez, ese señor fue Maximiliano. No puede echar la culpa a nadie porque fue culpable de todos sus actos torpes, medrosos, ¿okay? Y hasta cierto punto actos de ignorancia. Bien, pero vamos a seguir. ¿Okay? Se firma el tratado, muy contentos todos, se despiden de Austria, se despiden. Carlota estaba feliz, pero feliz, y antes de agarrar ya el barco que los llevaría pasando por Gibraltar, luego al Océano Atlántico, pasarían a Roma a saludar al Papa y que les diera la bendición papal. El Papa Pío IX, creo que me parece que hoy es santo, me parece que lo canonizó con mucha controversia, por cierto, Juan Pablo II. Pío IX les da la bendición y les dice: hijitos, recuerden que en ese país al que van dominan los herejes. Se dieron unas leyes que despojaron a la iglesia de sus bienes. Ustedes tienen la misión de devolverle a la iglesia todo lo que esos mentecatos liberales le han robado. La bendición y se va. En el famoso barco Novara, ¿okay? Donde Carlota en ese mes que estuvo en el océano estaba feliz preparando
y escribiendo cartas a su papá, a Eugenia, en donde le decía que era la mujer más dichosa del mundo, y se le notaba, preparando inclusive cómo iba a estar su corte, a quiénes iba a nombrar, aquí, bueno, algo verdaderamente impresionante, impactante, que ella estaba muy, muy ilusionada. Maximiliano, pues quizá por la brisa del mar, le encantaba el mar, y todo eso, pues empezó a ilusionar, como diciendo, bueno, pues no me puede ir tan mal, tal vez soy fatalista. Y en junio de 1864, el barco Novara atraca en las playas de Veracruz. Como el tiempo había estado bastante bueno, inmediatamente bajan los emperadores con su séquito. El papá le había dado a su hija una especie de estado mayor para su hija, no para Maximiliano, para su hija, de 2000 belgas. Fue muy criticado en Bélgica porque sentían que estaban desperdiciando un dinero solamente para custodiar a Carlota, ¿okay?, al mando del conde de Thun. ¿Okay? Y entonces, y el Van der Smissen, que son los principales personajes, que luego se le va a achacar últimamente un romance con una emperatriz y sin pruebas, ¿okay? Se dice que tuvieron que ver, que tuvieron un hijo, y eso, bueno, es lo mismo. Yo no voy a tocar esos puntos porque no está probado. Al contrario, las pruebas contundentes que hay es todo lo contrario. Que no va a haber pruebas porque lo escondieron. Bueno, si no hay pruebas, entonces es muy difícil poder afirmar algo sin una prueba. Sobre todo en una etapa y en personajes donde hay tanta documentación. Demasiado. Bueno, en fin. Entonces, llegan y cuando llegan, desembarcan en Veracruz y, oh sorpresa, no había nadie en Veracruz para recibirlos. Nadie. ¿Por qué? Porque los encargados de recibirlo, que se le había encargado recibirlo a la comitiva encabezada por el general Almonte, que había llegado antes a México, se equivocó de día. Y cualquier cosa con la realidad mexicana es pura coincidencia. Pensaban que llegaban un día después, y entonces no fueron. Entonces, cuando llegan, ese primer día fue una pésima imagen para los dos, porque un Veracruz vacío, que había sido desocupado, porque Veracruz era juarista, era liberal. Ahí estuvo Juárez, ahí dictó las leyes de reforma, ahí hizo el tratado Magleno Campo, ahí vencieron con la ayuda de los gringos a Miramón. O sea, era un reducto netamente juarista. Entonces nadie los fue a recibir. Nadie. Tan es así que en las bardas del muelle, donde ellos bajaron, había en las bardas de madera pinturas en rojo, en español, que decían: ¡Viva Juárez! ¡Muera Maximiliano! Y aquí viene la primera impresión que hizo Carlota al pisar tierra mexicana. Y lo primero que hizo: llorar. Algunos autores le llaman a este capítulo el llanto de una emperatriz, porque se dieron cuenta que habían estado, pues a cierto punto, engañados, que no los querían, al menos no todos. Y si el puerto de Veracruz estaba contra ellos, que era el puerto de entrada y salida, era muy peligroso. Era muy peligroso. Se dieron cuenta, Maximiliano se dio cuenta. Con un poco de sentido común de Maximiliano se hubiera dado cuenta que, ok, fue un error de los mexicanos, pues ya así iba a ser todo lo que seguía. Para muestra un botón, así iban a ser. Y sin embargo, no solamente no se fueron, sino que Maximiliano dio su discurso a 3 gatos que estaban allá, okay, que se acercaron nada más, y que el discurso terminaba chistosamente con esta frase: mexicanos, ustedes me han deseado y aquí estoy. La pregunta que se hace la historia, los historiadores mexicanos, europeos, norteamericanos, etcétera, desde hace 156 años. Si vieron que no los querían y que todo era una farsa, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué? Seguir era una temeridad, no una valentía. Una temeridad.
mal comenzaban las cosas. Y si Maximiliano hubiera tenido buena memoria, mal comenzaba porque casi le sacaron a fuerza la renuncia a sus derechos del trono. Casi lo presiona entre Carlota y Napoleón para que acepte el trono. Y ahora llegaba y no era lo que le habían dicho, lo lógico era volverse. Hay muchas explicaciones por las cuales no se vuelve. Muchas. La primera, que por ambición. Maximiliano no era precisamente un hombre ambicioso. Era un hombre tonto más que nada. Pero con aquello del honor, que si ya llegué, ¿y qué van a clásico? ¿Qué van a decir si regreso? ¡Ay, no, te engañaron! ¡Ah! El bullying. ¡Ah! ¿Qué importaba cuando la vida podría estar en juego? Ahora, ¿a quién sí podríamos llamarle de que la ambición le ganó? A Carlota. Carlota no iba a permitir que su sueño de recuperar a su marido y de gobernar un país a lo que era lo que ella sabía hacer, se le fuera porque había 3 o 4 letreros, como que no había nadie a recibirlos. Fue ella que, aunque lloró, con esa educación rígida que le había dado su padre, a quien tanto quería, me quedo porque me quedo. Esto no está. Y nos quedamos acá. No nos vamos. Esa noche volvieron al barco a dormir, estaba anclado, y a la mañana siguiente, entonces la cosa cambió. Porque a la mañana siguiente ya llega al monte, les espera, ya sabían que él llega al monte con un montón de gente, lo clásico, los acarreados, ¡viva la bandera de México! ¿Okay? Y vuelven a bajar el barco, tratando de olvidar lo que había pasado el día anterior. Y efectivamente, ahora sí, al monte pide mil disculpas, lo recibe, lleva a su familia, a su esposa, a doña Dolores Quesada del Monte, una mujer que cuando ve a Carlota, que no tenía ni idea de cómo tratar a la realeza, nomás un dato así chistoso, cuando ve a Carlota se acerca y le dice, ¡Carlotita! Y lo abraza. ¡Ah! Carlota asustada, ¿no? ¿Y esta vieja quién es? ¿No? O sea, ¿qué onda? Porque a la realeza no se le trataba así. Estaban dándose cuenta que era una bola de... Bueno, para utilizar la palabra de chairos con los que estaba tratando. Sin embargo, ya estaban allá y ya se quedaron. Después que le hacen un homenaje, allá en el puerto de Veracruz, hicieron la bandera mexicana, la bandera del imperio, la bandera francesa, en un carruaje muy bonito, lo suben y rumbo a la Ciudad de México. Ahí la cosa cambió. Carlota nos narra casi todo. Les digo, no hizo un diario, pero como si lo fuera, porque escribía, fue una mujer escritora, escribía a Eugenia, a su papá principalmente. Bueno, nos narra que conforme se fueron acercando a México, los recibimientos eran mucho más cultos, mucho más sentidos. En Puebla, por ejemplo, que era una ciudad totalmente conservadora, el recibimiento hizo olvidar a Carlota de Maximiliano los malos momentos en Veracruz. Y la gente, lluvia de flores, ahí en la Feria de las Flores, o sea, lluvia de flores, la gente, los alcaldes, bueno, toda la gente salía a recibir a Carlota, banderitas mexicanas y francesas, la catedral con el cuadro de Carlota y de Maximiliano, en fin, y de ahí a México. Y cuando llegan a México y entran por la villa de Guadalupe para saludar a la Virgen, la multitud, por eso era una villa, no estaba en México, estaba afuera, era una multitud inmensa, una multitud que él vitoreaba a los emperadores. Después de saludar a la Virgen, Maximiliano y Carlota en un carruaje descubierto van a entrar por la famosa Calzada de los Misterios rumbo a la Ciudad de México. En todo ese trayecto, que va a desembocar hasta lo que más o menos nos ubiquemos, para que ustedes tengan una idea de cómo está, a lo que hoy es precisamente Machetazo Caballo de Espadas, la Avenida Juárez, y de ahí rumbo a la calle de San Francisco, que estaba mega adornada. La multitud se le entregó a Carlota y a Maximiliano. Lluvia de flores, la gente gritando, o sea, en realidad el cronista de la Ciudad de México, don Rafael de Sayas, que le mandó a Juárez la crónica de ese día. Juárez estaba en Monterrey, lo habían perseguido y estaba hasta en Monterrey con su familia, huyendo de los franceses, y ahí recibe la crónica, y la narra, y me da mucha pena,
pero tengo que decirle lo que pasó, señor presidente. Y narra todo. La emperatriz, así dice, radiante, hermosa, repartía besos por todos lados. ¿Okay? Y la multitud, lluvia de flores y viva, y los más acá. Bueno, y al final, el informe de este señor Zayas le dice a Juárez, y no me queda más remedio que informarle que el pueblo se ha entregado al emperador. Esto, que fue un golpe para Juárez, esto podríamos decir que era cuestión de tener un poco de sentido común. En todas las historias del mundo, el pueblo hoy te aplaude y mañana te grita. Al mismo Jesús, 8 días antes, vio el rey de los judíos, y el Viernes Santo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Cuántas veces Santana entró aclamado y cuántas veces salió correteado de la presidencia? Iturbide, solo por mencionar la historia de México, cuando entró como consumador, cómo lo aplaudieron, y luego, cómo le pidieron su cabeza. Así, era un poco, y en Europa también es lo mismo. Pero ellos, y mucha gente, se va con la finta del momento. Guay, me quieren. El desfile triunfal termina en la catedral, donde el arzobispo Pelagio Labastida da una misa, un te deum, en honor a Maximiliano y Carlota. Y toda la tarde se dedican a lo que es una fiesta, una verbena popular en honor a los emperadores. Y aquí luego viene lo clásico, ¿no? Cuando ellos quieren ir a dormir, pues todos se preguntan, bueno, ¿y dónde van a dormir? Y clásico, Almonte dice, bueno, pues lo debió haber visto. No, yo no, fulanito, menganito, nadie lo había visto. ¿Y dónde duermen? Pues había que buscarles algo rápidamente, una cama, había que prepararles un castillo, el castillo de Chapultepec, que estaba abandonado, desde que había sido colegio militar, y luego con Santana estaba abandonado, había que prepararlo. Y esa primera noche en México, Carlota y Maximiliano durmieron en una mesa de billar, porque no habían preparado las camas. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, no se podían dejar de rascar, porque estaban llenos de chinches y de piojos que tenían la pelusa de las mesas de billar. Seguía como la mala vibra, y la pregunta será siempre, ¿por qué? Se queda. ¿Y el se queda? Se queda. Bien, de enero a diciembre del 64, Carlota y Maximiliano se dedican más bien a recibir a la gente. Y a finales del 64 va a haber un problema. El Papa quiere que Maximiliano ya de plano quite las leyes de reforma. Y se lo dice, como buen católico, quítalas. Pero Maximiliano no las quiere quitar. Y entonces el Papa manda un nuncio apostólico para que trate el asunto con el emperador. Y aquí de nuevo volvemos a lo mismo, y con esto terminamos hoy. El emperador se siente incapaz de tratar con el nuncio, y es cuando le dice a Carlota, Charlotte, atiéndelo tú. Y Carlota es la que se va a enfrentar con el nuncio papal, en un enfrentamiento de antología, donde el Papa venía con todo, o sea, no el Papa, el nuncio, con todo, para que deroguen las leyes de reforma y le devuelvan los bienes a la iglesia. Y Carlota venía también con todo para defender las leyes de reforma, porque si alguien era liberal, era Maximiliano. De hecho, los conservadores se van a dar cuenta que habían cometido un error, porque Maximiliano resultaba ser quizá más juarista que Juárez. Pues esta entrevista, en donde vamos a narrar ya los últimos años de Carlota como gobernante y como mujer, lo veremos la próxima semana. Gracias y buenas noches.